Imagina flotillas de madera chocando contra naves de metal. Cuando los proyectiles destinados a romper blindajes simplemente se deslizan bajo los cascos sin hacer daño. En oficinas junto al Potomac, técnicos aseguraron que montar el cañón de un avión derribado sobre una embarcación liviana no funcionaría jamás. El golpe del disparo, afirmaban, abriría grietas profundas en la estructura. Lo llamaron idea descabellada, riesgo absurdo. Mas eso ocurrió en octubre del 42, donde los tiburones rondaban entre restos cerca de Guadalcanal. Ahí la locura parecía sentido común. El teniente Robert Lynch no miraba libros ni ecuaciones ese día. Frente a él se movían barcazas japonesas cubiertas de acero, hundiendo todo lo suyo. Así fue como, con llama azul quemando metal y miedo clavado en el pecho, empezó a cambiar cómo se lucha sobre el agua. Aquí va como unos pocos marinos, cargando chatarra y decisión, levantaron desde ruinas de aviones algo capaz de matar mejor que cualquier nave moderna. Este relato entra ahora por la puerta trasera de Reliquias de Guerra, sin avisar. Totalmente oscuro fue lo que vino antes del amanecer cerca de Cabo Esperanza aquella noche del 19 de octubre de 1942. A punto de cumplirse las 11:45, Robert Lynch, al mando del PT-48, agarrado iba al pasamano del bote. Sus ojos, rojos ya desde hacía horas por el cansancio y la sal, apenas distinguían formas entre la bruma. Desde tierra firme, nada sonó, ni un crujido en la jungla de Guadalcanal. Sin embargo, bajo el casco, el agua se movía como si respirara. Lynch contaba 26 años. Para entonces, en su hogar estadounidense, alguien como él ya soñaría con una boda o ascender en el trabajo. Acá, sin embargo, llevaba 14 salidas nocturnas encima, cada noche más densa que la anterior. Lo agobiaba una carga rara, no poder hacer nada. Tras semanas entre disparos y movimientos furtivos, ni un solo enemigo abatido registraba. Nada. Justo frente a él, a unos 800 metros, 3 siluetas oscuras surcaban la superficie. Resultaron ser embarcaciones japonesas tipo Daihatsu. Más que simples lanchas de transporte, se trataba de artefactos largos de 14 metros. Los movía un motor diésel fuerte, aunque poco discreto, construido para encallar sin problemas en playas. Durante esa jornada llevaban 60 integrantes del ejército imperial por unidad. Acompañando a los hombres iban cajas llenas de balas calibre 7,7 milímetros, además provisiones de arroz. Lo destinaban al personal estacionado en la isla, aguardándolo con urgencia. No eran las cargas lo que daba miedo de las Daihatsu. Resultó ser su armamento. Llevaban ametralladoras Type 92, nada menos. Peor aún, contaban con planchas de acero delante y a los lados. Flotaban sí, pero parecían tanques hechos para el agua. Desde la mirilla del PT-48, Lynch revisó lo que llevaba. 4 torpedos Mark 8 esperaban dentro de los lanzadores. Cada uno era un tubo pesado, frío al tacto, con más de 2000 libras de peso. Contenían explosivos suficientes para hundir cualquier nave. La carga principal sumaba 466 libras de dinamita pura. Bastaba un golpe directo para cortar un barco como si fuera papel mojado. Lo irónico de la situación saltaba a la vista en medio del conflicto. Los torpedos solo podían regularse para explotar a 10 pies bajo el agua. Sin embargo, las embarcaciones japonesas, con su diseño sencillo y plana quilla, navegaban casi rozando el fondo, apenas sumergidas 5 pies. Un sencillo error en geometría acababa con soldados. Aunque Lynch apretara el botón, los torpedos avanzarían sin curva alguna, dejando tras rastro de espuma silenciosa, sin tocar las embarcaciones planas sobre la superficie. Impactarían después en formaciones duras bajo el mar, muy lejos ya del blanco real. A mitad de octubre, el estado del Escuadrón 3 era desastroso. 6 lanchas PT ya no estaban operativas después de lo sucedido en semanas recientes. Murieron 17 marinos, sin héroes ni honores, solo choques breves donde nadie ganaba nada. Cada noche pasaba igual, como si el tiempo se atascara, veían el barco enemigo, avanzaban con cuidado, soltaban los torpedos que nunca daban en el blanco, entonces quedaban al descubierto.
Justo entonces comenzaron los disparos desde las barcazas japonesas. Hechas de madera fina, como caoba y contrachapado, las lanchas PT eran rápidas pero sin blindaje alguno. A través del casco entraban las balas, rompiendo tablas, dejando heridos entre la tripulación. Desde el PT-48, el artillero respondió con su arma pesada calibre 50. Líneas brillantes, rojas, cortaron la noche y alcanzaron el costado de una embarcación enemiga al frente. En el agua, retumbó el choque del hierro con el hierro. Frente al acero japonés, las balas pesadas, de esas que tumban troncos, saltaron hacia atrás, como piedras pequeñas contra un muro duro. Lynch murmuró una maldición entre dientes. La señal para retroceder salió de su boca sin pausa. En otro anochecer, otra misión terminaba en nada. Mientras tanto, las provisiones del enemigo seguían desembarcando, reforzando a quienes combatían a los marines. Sin un cambio pronto, el control del estrecho de Blackett se les escaparía con cada día que pasara. Por la noche, los japoneses ajustaron cada detalle del transporte. El apodo Expreso de Tokio nació entre soldados estadounidenses. Al comienzo, eligieron destructores veloces para mover provisiones. Sin embargo, los aviones enemigos volvieron esa opción muy arriesgada. Entonces probaron con botes más simples. Aunque avanzaban despacio, tenían ventajas claras. Su tamaño reducido dificultaba el avistamiento. Pasaban desapercibidos ante radares antiguos sin esfuerzo. Además, por diseño, resistían ataques con torpedos casi por completo. Desde Tulagi, los jefes no tenían respuestas. El ánimo bajaba sin remedio. Los equipos veían cada misión como una batalla perdida antes de empezar. Cuando todo parece imposible, algo cambia, aparecieron ideas. Unos pocos tomaron prestados sin permiso cañones M3 de 37 milímetros, armas del ejército hechas para detener tanques, y los sujetaron a sus embarcaciones usando sogas gruesas o eslabones oxidados. Aquel verano, el conocido PT-109 de John F. Kennedy puso a prueba esta idea en agosto. Así funcionaba, aunque apenas. Un cañón antitanque, sí, pero de tiro único nada más. Después del primer disparo, el barco temblaba entero. Entonces venía lo pesado, abrir la recámara a mano, extraer el casquillo ardiente, cargar otro proyectil, reajustar la puntería. Y eso con las olas empujando y las balas japonesas silbando cerca. Imposible mantener ese ritmo. Lo que faltaba era fuego continuo. Algo capaz de responder al enemigo no solo con fuerza, sino con velocidad pareja. Apenas a 3 millas hacia adentro desde Punta Lunga, aparecía el campo Henderson con un aspecto devastado. Tomado por los marines el 7 de agosto, este aeródromo se convirtió en centro vital para la ofensiva. Debido a ello, la artillería nipona junto con su fuerza aérea lo atacaban sin pausa cada día. No había selva al filo de la pista larga. Solo chatarra de metal doblado. Allí se amontonaban decenas de cazas Bell P-39 Airacobra. Rotos, con el fuselaje carbonizado, despiezados uno a uno. A muchos aviadores les molestaba ese modelo. Subía mal cuando el cielo se volvía alto y delgado. Sin embargo, poseía algo distinto, raro incluso en cómo estaba hecho. Detrás del piloto, no en la proa, se ubicaba el motor. Vacía quedó entonces la punta del aparato, lista para cargar con un arma imponente, el cañón automático Oldsmobile M4 de 37 milímetros. Este artefacto representaba un logro brutal en mecánica ofensiva. A través del giro del propulsor lanzaba su fuego. Proyectiles cargados con explosivos salían a 2000 pies cada segundo, repitiendo el impacto 150 veces por minuto. Su misión, desarmar aviones pesados durante el vuelo, jamás penetrar cascos navales. Al despuntar el día del 20 de octubre, Lynch avanzaba por lo que quedaba del campo Henderson. Había un tufo en el aire, nafta vieja, goma calcinada, además del aroma denso y húmedo de la jungla descomponiéndose. Rodeó trozos de alas sueltas, carlingas hechas pedazos. 23 airacobras contó él solo, máquinas que ya no tomarían vuelo jamás. Entre el ruido metálico, técnicos del aire quitaban piezas con las manos llenas de aceite.
Unos extraían consolas mientras otros dejaban fuera los sistemas de tiro. Aunque todo se desarmaba, las ametralladoras permanecían intactas. A la Fuerza Aérea le servían de nada si no había un avión que los usara. En cambio, para Lynch valían más que el dinero. Frente a un P-39 con el morro hundido en coral se quedó quieto. Un cañón de 37 milímetros asomaba fuera, sin daño alguno, apuntando arriba como si señalara algo. Ese pedazo de metal helado lo tocó él con las manos mientras se acercaba. Calculó al instante, 150 balas cada 60 segundos. 30 cartuchos por cargador. Balas que explotan al impactar. Con ese armamento a bordo, aquellas embarcaciones japonesas no resistirían un solo ataque. A eso de las 2 de la tarde, Lynch entró sin llamar en el despacho del comandante Alan Calvert. Sin documentos, sin análisis detallados, sin impresos oficiales bajo el brazo. Tan solo traía una duda cortante, además de unos ojos clavados en un propósito fijo. Se necesita esos cañones, soltó Lynch al mando. Calvert levantó la vista, midiendo si aquel hombre aún razonaba con claridad. Sin reglas escritas sobre este tema, Lynch. Carecemos de apoyo logístico. Guías oficiales tampoco existen. Un instructivo no es lo que busco, jefe. Hundir embarcaciones pesadas es el punto aquí. A eso de las 4:30, la urgencia superó al papeleo. Con herramientas en mano, cortadores de metal, llaves grandes, mazos, 4 equipos avanzaban por la pista de Henderson. El cielo ya se teñía de rojo oscuro mientras el sol bajaba. La noche venía rápido, ellos iban tras ella. Un problema grande apareció desde el inicio. No bastaba quitar un arma y colocarla más allá. Con tubo largo, resortes dentro y partes que se mueven solas, ese pedazo de metal marcaba 280 libras en la báscula. La embarcación PT-48 parecía un bote rápido hecho con tablas apiladas sin orden. Quienes la dibujaron pensaron en ametralladoras pequeñas arriba, jamás en un cañón capaz de sacudirse 150 veces cada 60 segundos. Con dedos endurecidos por años de trabajo, el sargento James Coogan, especialista en aviones P-39, tomó el control del arreglo. El estruendo de los motores casi ahogaba su voz cuando advirtió: ojo con los tubos que llevan fluido. Un corte mal medido en ese cable del mecanismo eléctrico y todo esto pesará tanto como para quedarse quieto en una oficina. Sacar el cañón resultaba complicado. Bajo un cielo sin nubes, empezaban abriendo el lateral del avión con sierras eléctricas. El metal doblado resistía, obligándolos a trabajar despacio. Usando llaves de trinquete, desmontaban conexiones frágiles uno por uno. Cada paso exigía paciencia. Sin prisa, vaciaban líneas llenas de aceite caliente. Las manos temblaban después de tanto esfuerzo. Entre gruñidos, lograban soltar las sujeciones traseras. La humedad pegaba la ropa a la piel. Mosquitos zumbaban cerca de sus oídos todo el rato. Al final, salían tambaleándose, cubiertos de grasa y heridas. Ya pasaban de las 5 cuando sacaron los 3 cañones M4. Bajo la luz baja del atardecer, Coogan fue revisando uno a uno. Fatal, una fisura profunda en el cilindro del primero lo dejaba fuera de uso. En el segundo, la pieza que guía la munición venía torcida, algo que se podía ajustar si había tiempo y cuidado. Suciedad cubría al último, aunque por dentro funcionaba como nuevo. Llegó entonces lo complicado: armar todo. Fijar un arma hecha para ir dentro del morro de un avión sobre una cubierta mojada, moviéndose con el mar. No era sencillo. Lynch pensó en un pedestal. Algo capaz de girar sin parar, alcanzando blancos veloces, mientras controlaba el golpe fuerte del disparo. La madera del piso no aguantaría si el sistema no detenía esa fuerza a tiempo. Fue Donald Frey quien movió las manos primero. Maquinista de oficio, tenía ese don raro, saber armar sin planos. Agarró un pedazo de cartón grasoso, trazó líneas torcidas con tiza negra. 40 minutos después, ya estaba listo lo que movería al ejército entero. Nada de fórmulas largas ni libros abiertos sobre metalurgia. Solo el oído del taller, la memoria de los dedos.
Hablaba bajo, como si contara un secreto. Hace falta una base cuadrada de 12 por 12 en acero duro. Un poste sube desde el centro, encima va un anillo que gira libre. El eje viejo de alguna rueda de avión puede servir justo ahí donde pide movimiento. A eso de las 6:15 empezaron con la soldadora. Un caos de chispas llenaba el taller, además del humo denso. Cada 10 minutos, el motor diésel se ahogaba, fallando por falta de gasolina. Trabajaban 5, luego paraban mientras lograban encenderlo otra vez. Las uniones quedaban torcidas, gruesas, irregulares. Aún así, Frey les daba martillazos para revisarlas. Resistirá, comentaba. Necesita resistir sí o sí. A eso de las 9, ya habían armado un Frankenstein metálico. Hecho de placas oxidadas, pintura descascarada, cara fiera. Si le dabas un buen empujón, el tubo oscilaba casi 3 grados, aún así, rotaba. En la popa de un camión todoterreno subieron al animal metálico. Con el cuerpo firmado contra el arma, 3 marinos fueron sobre la caja descubierta porque los topes del sendero de coral podían romper algo adentro. A eso de las 10:30 llegaron donde amarraba Tulaji. El barco rápido ya estaba allí, encendido apenas, como si respirara lento. El último paso resultó ser un tormento físico sin remedio. A través de la tabla de madera fina, además de los pesados bordes de roble, hicieron 4 perforaciones profundas. No contaban con máquinas fuertes para cortar, en su lugar, emplearon barrenos de mano y esfuerzo continuo. 30 minutos girando el mango por cada hueco, sin pausa ni respiro. Los trabajadores cambiaban cuando las manos ya no respondían. Justo al filo de la 1:15 en la noche del 21 de octubre, ajustaron el último tornillo. Fue Lynch quien puso a prueba el mecanismo. Subida, correcta. Bajada, sin fallas. Rotación, establecida. Aunque avanzaba con rugosidad, rechinando pieza tras pieza metálica, lograba moverse. Lo de la bala fue lo final por resolver. En el M4 entraban cargadores curvos, como una U, con 30 balas cada uno. El PT-48 carecía de espacio interno para guardarlos bien. Así que los marineros pusieron 6 encima del casco, uno tras otro. Los ataron fuerte con sogas gruesas para evitar que rodaran si subía la marea. De madrugada, cuando el reloj marcaba las 2, el PT-48 entró en los libros como la primera embarcación de su tipo con un cañón de avión montado. Desde que Lynch tuvo aquella ocurrencia hasta tenerla lista pasaron apenas 12 horas. Ni hubo prácticas con fuego real ni revisión de riesgos. Tampoco nadie enseñó a la tripulación cómo usarlo. Lo comprobarían del modo más claro posible, enfrentándose al contrario. A medianoche, el PT-48 dejó Tulaji. Con el cielo cubierto y sin rastro de luna, avanzaba en silencio. Solo se distinguían unas pocas decenas de metros frente al barco. Oscuridad total lo envolvía todo, incluso el agua bajo su casco. En lo alto del puente, Lynch percibía cómo temblaba todo por los motores Packard Mayo del 12. Detrás del arma de 37 mm se mantenía Harold Mitchell, el encargado de ese artilugio recién llegado. Aunque manejaba bien la ametralladora calibre 50, esto era distinto. Nunca antes había usado un cañón aéreo. Las palancas le resbalaban entre los dedos húmedos. El primer tiro traería respuestas, o problemas peores. Podría reventar el tubo del cañón. Tal vez cediera la montura entera. Incluso cabía que Mitchell saliera despedido hacia el mar sin más. Justo a las 11:55, el hombre frente al radar soltó un grito brusco. 4 marcas en la pantalla aparecieron de repente. A 4.000 yardas avanzaban sin prisa. 8 nudos marcaba su avance lento. No cabía duda ya. Las embarcaciones eran esas. Las barcazas por fin visibles. De pronto, Lynch impuso calma total. Giró la embarcación sin hacer ruido, buscando alcanzar al objetivo. Avanzaron lentos, casi deslizándose sobre el mar oscuro. Los motores apenas rugían, bajos para no dejar brillos tras ellos. En ese momento, a 1000 yardas, la primera barcaza japonesa reaccionó.
La quietud del aire nocturno explotó con ráfagas de una ametralladora Type 92. Proyectiles cortaron el agua frente al PT-48, lanzando columnas líquidas cerca de su punta. Un grito cortó el aire. «Avancen», dijo Lynch con fuerza. «Acérquense más». Ya estaban a 800 metros. Los disparos enemigos dieron en la cubierta. Trozos de madera saltaron como chispas. «Fuego cuando quieras», le lanzó Lynch a Michei. El dedo de Michei presionó el disparador. Todo quedó en silencio al instante. Como si el tiempo mismo se hubiera trabado. Un estruendo sordo, casi palpitante, rompió el aire, nada igual había salido antes de ninguna arma. La explosión brotó del tubo metálico y bañó la plataforma entera en un resplandor blanco, tan fuerte que dolía mirar. Se tambaleó con fuerza al retroceder, como si algo oculto lo frenara de golpe. Madera del piso se curvó, quejándose entre crujidos bajos. Aún así, los remaches torpes hechos por Frey no cedieron. El dedo de Michei no soltó el disparador. El arma avanzó sin fallar un solo tiro. 30 balas salieron en 12 segundos exactos. Luego, todo se volvió como una escena fuera del tiempo. Por encima del agua volaron los proyectiles explosivos. Tras ellos, 3 golpearon directo el casco de metal de la embarcación enemiga. En esta ocasión ni desviaciones ni ecos vacíos. Solo llamaradas anaranjadas junto con roturas profundas. Como tela empapada, cedió el hierro fabricado en Japón. Un misil más atravesó una abertura ya existente, explotando justo en donde iban los hombres. Tras eso, el diésel prendió al instante junto con las balas almacenadas. De repente, una lengua de fuego subió unos 10 metros, rompiendo la oscuridad del aire nocturno. Poco después, voces desesperadas emergieron entre el humo, aunque pronto desaparecieron tras nuevas detonaciones. Sin motor ni control, la embarcación siguió moviéndose sola cerca de medio centenar de metros. Luego, ardiendo entera, dejó de avanzar y empezó a bajar lentamente bajo el agua. Zumbidos en los oídos. «Recargando», vociferó Michei. Sacó el cargador vacío, humeante, y lo tiró contra la cubierta. Tomó el siguiente, casi 30 kilos de peso, lo metió en su lugar. 8 segundos pasaron. Una eternidad bajo fuego. Lo consiguió. De repente, la segunda barcaza dobló con fuerza hacia la izquierda, buscando refugio en tierra. El timón respondió bajo las manos de Lynch mientras el PT-48 lanzaba un estruendo al acelerar tras ella. Se aproximaron hasta quedar a solo 600 yardas. Sin pausa, Michei disparó usando otro cargador. Ahora sus balas dieron exactamente donde debían. 30 veces sonó el arma, 22 dieron en la marca. Por acumularse, las explosiones hicieron estragos sin remedio. Ardió la embarcación, además explotó por completo. Un fogonazo cortó el cielo, lanzando pedazos de hierro, tablas y restos humanos lejos. Nada quedó bajo el agua, todo se borró del mapa. Todavía había 2 barcazas. Huyeron en desorden. Al sur fue una, seguida de cerca por el PT-48. En ese momento, Michei colocaba su tercer cargador. El mecanismo rotante del arma, calentado por el roce y el calor acumulado, empezó a fallar. Fue necesario aplicar mucha fuerza bruta. Incluso empujó con un pie contra el armazón para mantener el cañón apuntando. Desde 700 metros, volvió a apretar el gatillo. La embarcación rival respondió con tiros frenéticos. Proyectiles del calibre 7.7 pasaron rozando cerca de su rostro, aún así siguió avanzando. Recorrió toda la nave desde atrás hasta adelante, marcando cada salva justo sobre la línea donde tocaba el agua. Se apagó el motor de la barcaza. Nada más. Flotaba sin rumbo, paralizada sobre el río. El silencio se instaló de golpe. Mirando su reloj, Lynch vio la hora. Las 12:20 marcaba el cristal oscuro. Menos de media hora antes, 2 embarcaciones ya estaban hundidas. Una más quedó fuera de combate, sin movimiento.
9 decenas de disparos salieron del cañón de 37 milímetros. Ningún soldado norteamericano herido. El casco del PT-48 intacto, sin rasguño. Con la mano firme, Lynch tomó el micrófono de la radio. Temblaba al hablar, aunque no por terror, sino por una descarga intensa de energía. Desde Tulagi habla el barco PT-48. Lo logramos. Otra vez, funcionó tal como debía. Ahora necesito suministros extra para continuar. Amanecía justo cuando el PT-48 tocó puerto. En el embarcadero ya se apiñaban marinos y mandos. Corrió la voz antes, voló entre techos de chapa y pasillos estrechos. Lo primero que vieron fue el tubo oscuro, quemado, sostenido apenas por planchas torcidas. Nadie hablaba alto, aunque todos miraban fijo. Para mitad de la tarde, los jefes de cada lancha del Escuadrón 3 llegaron uno a uno. Fueron entrando sin llamar, dejando huellas en el piso de madera. Cada cual plantado frente al escritorio de Calvert, con la misma petición lista en la boca. Querían su propio M4, igual al que venían viendo sobre hierros rotos. Empezó la fiebre por los cañones de 37 milímetros ya para el 23 de octubre. Otras 3 embarcaciones contaban con armamento instalado. A través de esfuerzos coordinados, las tripulaciones montaron operativos regulares hacia el campo Henderson. Con cada intento, todo fluía mejor, como una línea bien aceitada. Sacar un segundo cañón demandó 90 minutos completos. En cambio, la cuarta vez apenas necesitaron 55. Así fue como Frey, con su mente inventora, ajustó otra vez sus planos. Tras mirar fijo el conjunto del PT-48, vio como el anillo giratorio se gastaba sin parar. Rodamientos, necesitamos eso, soltó de pronto. Buscó cobre entre restos de alas rotas y creó casquillos a mano. Ya en los modelos nuevos, todo giraba limpio, aunque el arma ardiera tras disparar tanto. Sin embargo, tras el éxito apareció un inconveniente práctico: las balas se acababan rápido. El arma M4 consumía proyectiles sin pausa. Durante enfrentamientos en el aire, los pilotos solían apretar el gatillo apenas 2 segundos seguidos. Pero ahora, en peleas marítimas que duraban más tiempo, Michel usó 90 cartuchos en pocos minutos. Con las manos llenas de llagas, el equipo en tierra pasó jornadas completas metiendo munición a mano en los cargadores. La pregunta giraba alrededor de números. ¿La velocidad para armar proyectiles superaría la cadencia de fuego de los botes? Por poco, sí. Una verdadera revolución en lo táctico surgió con el cambio. Hasta que apareció el cañón de 37 milímetros, las lanchas PT operaban bajo un estilo preciso. Se deslizaban sin hacer ruido, disparaban sus torpedos desde distancia segura, después escapaban rápido. Ese método nacía del temor constante al combate prolongado. Al integrar el arma pesada, todo dio un giro drástico. Ya no bastaba herir, ahora buscaban acabar por completo. La nueva estrategia dejó atrás la evasión para imponer dominio total sobre el blanco. Pero esta vez, las lanchas torpederas avanzaron sin dudar hacia el enemigo, acelerando hasta los 40 nudos mientras reducían la distancia hasta quedar a solo 400 yardas de él. Así comenzó un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, violento y directo. De pronto, pasaron a dominar como cazadoras superiores. Al instante, los japoneses notaron que algo había cambiado. Mensajes radiados desesperados, captados por espías norteamericanos, salían desde las embarcaciones hundidas. Dejaron atrás las referencias a pequeños botes rápidos que causaban problemas. Aquel 25 de octubre un comunicado reveló palabras que paralizaban: artefactos infernales armados con fuego de avión. Lo vivido dejó marcas profundas en la mente. Aunque antes navegaban sin temor alguno por varias semanas, al avistar un bote PT ya no había dudas. El fin estaba cerca para los tripulantes japoneses. Hacia el 1 de noviembre, ya estaban en marcha 8 lanchas PT con sus cañones de 37 milímetros. En Henderson, no quedaba ni un solo arma que pudiera usarse. De entre lo descartado, lograron recuperar 21 piezas funcionales. Sin embargo, mantener todo aquello en condiciones parecía imposible sin cesar.
La humedad del mar atacaba sin piedad mecanismos hechos para ambientes muy distintos, secos y fríos. En las piezas se colaba el polvo de coral. Aún así, bajo la guía de Coogan, los artilleros descubrieron cómo separar sus fusiles, frotar cada parte y montarlos otra vez sin ver, solo con paños usados y aceite para motores. Un triunfo así dejó sin palabras a Washington. Llegó un documento el 18 de noviembre al Pentágono con números claros. 23 embarcaciones enemigas encontradas, 14 eliminadas, ninguna nuestra hundida. Esos datos no necesitaban explicación. Aunque acostumbraba a moverse despacio, la oficina de ordenanza tuvo que tomar una decisión. Así fue como, apenas 10 días después, el 7 de diciembre de 1942, dieron luz verde a fabricar equipos bajo diseño fijo. Pero la guerra no se detiene por las fábricas. Las tripulaciones del frente requerían armamento sin demora. Llegó una respuesta tras un gesto ingenioso dentro de la logística. A puerto en Nueva Caledonia arribó un barco mercante con cajas selladas, cañones M4 recién fabricados, pensados para mantener aviones operativos. De algún modo, esas piezas desaparecieron antes de alcanzar los talleres. Una vez que el hidroavión Catalina llegó, bajaron justo en Tulagi. Ya para enero del 43, había 24 embarcaciones moviéndose con armamento recién salido de la fábrica. Surgió después. Junio del 43 marcó el debut del cañón M9. Este arma surgió pensando solo en combates navales, inspirada por lo que Lynch junto a su equipo había visto en acción. Pesaba más. El tubo se alargó. Alcanzaba los 3000 pies por segundo al salir. Ya para 1944, los barcos rápidos dejaban las fábricas de Nueva Jersey con su arma de 37 milímetros puesta desde origen. Un invento nacido de un soldador y restos metálicos en una isla perdida terminó definiendo lo que usaría toda la Armada estadounidense. Tras la guerra, quedó evidente algo. Lanchas PT con cañones de 37 milímetros hicieron mucho más daño comparado con las que solo usaban torpedos. Un total superior a 800 barcos japoneses acabaron hundidos gracias a esos disparos. Por este motivo, cerca de 48.000 combatientes rivales no pisaron tierra frente a los infantes de marina. También ocurrió que unas 6.000 toneladas de provisiones jamás ayudaron al bando contrario. De vuelta en Filadelfia tras la guerra, Robert Lynch pasó sus días como ingeniero eléctrico. Murió en 1978 sin creerse distinto de nadie más. Resolver cuestiones era lo único que buscaba él. Con un lápiz grueso dibujó piezas esenciales Donald Frey, quien luego retomó labores en el astillero. Un arma nunca testada fue su única apuesta para sobrevivir, eso dijo Harold Mitchell una vez. Alcanzó el año 2006. No se trata únicamente de cañones ni embarcaciones. En realidad habla del ánimo que hay dentro. Muestra cómo, al chocar con algo que parece fuera del alcance, cuando las guías escriben esto fallará, y quienes saben opinan que es absurdo intentarlo, ocurre que solo queda tomar un soldador, seguir lo que siente el cuerpo y armar desde cero lo que hará falta. A los diseñadores de barcos les pareció absurdo, claro, meter un arma de avión dentro de una nave de madera no tenía sentido. Sin embargo, cuando todo está al borde del colapso, lo irracional puede abrir caminos insospechados. Cuando una historia así, llena de astucia, desánimo y victoria, te atrapa sin soltarte, escúchame un segundo. Dale clic al me gusta. Puede parecer pequeño, aunque marca la diferencia para que otros también conozcan relatos como este, enterrados por el tiempo. El canal necesita gente como tú, así que únete si aún no lo has hecho, con la notificación encendida. Aquí, en Reliquias de Guerra, cada episodio es un paso atrás, no solo contar datos. Lo vivo contigo. Me llamo Reliquias de Guerra, hasta que vuelva a sonar el silbato.